Gevenu Shalom Alejem, bienvenidos a un nuevo episodio de El Espacio del Libro. El programa de este mes es súper especial. Con el tema de la pandemia, el tema de los encierros, sobre todo en Latinoamérica, en este lado del mundo, ha sido un problema de verdad que bastante complicado, ha visto afectado el, eh, la parte psicológica y la parte emocional de muchísima gente, así como también su autoestima. Muchísima gente ha perdido sus trabajos, se han visto afectados en su economía y bueno, me ocurrió hacer como un paréntesis de lo que hago siempre, o sea, salirme un poquito de la rutina, un poquito de hablar de estos temas como Israel, como los judíos, para tocar un tema más acorde con las circunstancias que estamos viviendo actualmente. Y bueno, coincidencialmente, a través de un grupo, un club de lectura sobre el objetivismo, leí un libro que me pareció súper interesante, que lo quiero recomendar y es precisamente por eso que he querido grabar este programa. Se llama Los 6 pilares de la autoestima de Natalie Branden. Y digamos que este libro, yo siempre que leo, siempre me gusta tomar notas y tomé algunos apuntes, algunos datos sobre este libro de Nathaniel Branden que me parecieron de verdad que es súper interesantes y bueno, quisiera compartirlos, pero también recomendar que si tienen la oportunidad de conseguirse el libro, bien sea por Hip Hop, que es por donde yo lo tengo, yo lo leí desde mi pequeño dispositivo móvil, que no es muy cómodo que se diga, pero bueno, si lo pueden conseguir por Kindle, los que tienen la tableta de Kindle, los que quienes lo pueden encargar por Amazon en físico también sería excelente. Y bueno, para que lean un poquito la visión de este psicólogo canadiense, que me pareció una visión fantástica acerca del autoestima. Bueno, y quisiera comenzar leyendo algo bueno, algunas de las cosas que anoté, que tomé nota, y dice así este fragmento del libro. Cuanto más sólida es nuestra autoestima, mejor preparados estamos para hacerle frente a los problemas que se presentan en nuestra vida privada y en nuestra profesión. Cuanto más rápido nos levantamos tras una caída, mayor energía tendremos para comenzar de nuevo. Y yo pienso, y estoy de acuerdo con esto que Branden comenta, y es que una persona con autoestima o con una alta autoestima está mejor preparada para comenzar de nuevo. Porque hay un dicho que alguna vez escuché, que lo más difícil no es comenzar, sino comenzar de nuevo. O sea, comenzar de cero, hacer borrón y cuenta nueva, como quien dice, es lo más difícil que comenzar. Comenzar es fácil, pero comenzar de nuevo, eso sí es complicado.
Y bueno, dentro de este libro también hay otras frases que me gustaron bastante, que dice que las personas con una autoestima alta no se achican ante las circunstancias. Y pienso que las circunstancias, llámese que enfermedades, llámese malas situaciones económicas, cualquiera, es como si nos mostrara de qué material realmente estamos hechos los seres humanos. Y al mismo tiempo es como una forma como se refuerza el carácter de un ser humano cuando atraviesa por este tipo de circunstancias. También dice Branden que cuanto mayor sea nuestra autoestima, más fuerte será el deseo de expresarnos y de reflejar la riqueza interior. Cuanto menor sea nuestra autoestima, más urgente será la necesidad de probarnos o de que nos olvidemos de nosotros mismos y vivamos mecánica que inconscientemente. Asimismo dice que las personas con baja autoestima están buscando siempre la aprobación de otras personas. Y si hay algo muy característico en las personas con baja autoestima, y es que estas personas siempre necesitan de la aprobación de los demás. Siempre necesitan, o sea, dependen mucho del que dirán, dependen mucho de la opinión de los demás. O sea, no viven de acuerdo a sus propios juicios. Y hay personas que prefieren como quizá por la incapacidad de someterse ellos mismos a sus propios juicios, que prefieren actuar siempre preocupados por la opinión de los demás. Entonces, eso es algo que a mí me gustó muchísimo de este libro. Bueno, y algo que de pronto no aparece en este libro de Nathaniel Branden, que dice que fue una frase que escuché anoche mientras que veía televisión y la anoté, que dice que los prejuicios que estropean la felicidad, y es que hay personas que dejan que los prejuicios de otras sean como una limitante, o sea, que, que como viven de la aprobación de los demás, los prejuicios hacen dejan cierta huella o tienen cierto efecto en su autoestima. Como bien lo dice el título de este libro, los 6 pilares de la autoestima, Nathaniel Branden habla de los 6 pilares en el transcurso de este libro. Él dice, antes de entrar al tema, dice que la autoestima es un requisito esencial para alcanzar la felicidad, que es la disposición a considerarse competente frente a los desafíos básicos de la vida y sentirse merecedor de la felicidad. Para tener una autoestima se deben tener 6 pilares, de los cuales vamos a hablar a continuación. El primero de ellos es vivir conscientemente, que es aceptar los errores, corregirlos y aprender de ellos. Es conocerse a sí mismo, reconocer las debilidades, pero también los valores. Hay personas que definitivamente no se han aprendido a conocer, y algo que yo siempre he puesto en práctica y de verdad que a mí me ha servido bastante, es que yo escribo diario. Yo escribo un diario, yo escribo lo que yo siento, yo escribo
de pronto las cosas que me molestan, obviamente no lo comparto con nadie, como lo que es un diario, es algo personal. Y que esto siempre ayuda a que uno se vaya conociendo a uno mismo, que uno vaya sabiendo cuáles son los límites de uno, cuáles son las debilidades de uno, que irse uno aceptando como uno es, ir mejorando esos aspectos que uno ve que necesitan una mejora y reforzar aquellas fortalezas o aquellas virtudes que uno tenga. El segundo pilar es aceptarse a uno mismo, es no querer pretender ser algo que uno no es, no es sentirse avergonzado de lo que uno es sentirse orgulloso de lo que uno es. Y obviamente esto no tiene por qué ser un obstáculo cuando se trata de mejorar las cosas que uno debe mejorar y cambiar lo que uno debe cambiar. Y cuando uno se acepta a uno mismo, también es que es aceptar que uno se equivoca, que uno tiene debilidades, que uno tiene errores, que uno tiene defectos, que los seres humanos somos mitad virtudes, mitad defectos. Y que caemos ante cualquier circunstancia y eso no nos hace ni mejores ni peores personas. El tercer pilar es la autorresponsabilidad o la responsabilidad individual. Y creo que este es el pilar que quizás es el que más a mí me gusta o el que de pronto más se ha puesto de moda en nuestros días. Porque lo estamos viendo ahora con el tema del COVID. Y entonces, ¿qué es la responsabilidad individual? Es asumir que somos responsables de nuestros comportamientos, de nuestras decisiones, de nuestras creencias. Implica que somos responsables de nuestra propia felicidad y que no debemos culpar a los demás de los errores que cometemos, de los actos que cometemos. Y esto es algo que hoy día se ha puesto muy de moda y esto va inevitablemente entrelazado al tema de la victimización. Y esto lo estamos viendo en los jóvenes que le echan las culpas a otros por lo que ellos mismos cometen hoy en día. Cuando con el tema del COVID vemos gente que se aglomeran, que están en fiestas, que salen a comer a la calle y que se contagian y entonces le quieren echar las culpas de lo que le sucede a otros. Hay personas que obviamente se contagian por causa de otros, pero que entonces uno no debe siempre por la incapacidad de hacerse responsable de uno mismo, querer responsabilizar a otros. Y este es quizá el pilar que a mí más me llamó la atención. El cuarto pilar es la autoafirmación, es el respeto por los propios valores, es estar siempre en congruencia, no caer en contradicciones entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Y eso es algo que muchísima gente lo hace y eso es algo que no se aprende de un día para otro, no se aprende de la noche a la mañana, pero es algo que tenemos que ir trabajando y es difícil, pero hay un dicho que dice que la mejor prédica es aquella que se hace con el ejemplo y la mejor enseñanza es aquella que se hace con el ejemplo. Quien no se auto
afirma cae en la doble moral, es decir, que dice una cosa y que actúa de otra forma y que no hay armonía entre lo que piensa, lo que siente y las cosas que hace. Y eso eh, le quita a la persona cierta credibilidad y le afecta muchísimo a su autoestima. Que el quinto pilar, el quinto pilar es vivir con propósito, que es que todas las decisiones y acciones dependen de nosotros mismos. O sea, que uno tiene que tener, uno tiene que buscarle que el sentido a la propia vida, la motivación a la propia existencia. Y eso le refuerza al ser humano de una forma muy importante su autoestima. Que el sexto y último pilar del cual habla Nathaniel Branden es eh, la integridad personal. También habla, refuerza o enfatiza mucho en el tema de los valores, de ser congruentes con nuestros valores, no realizar actos que se contrapongan a nuestros valores o que se contrapongan a la forma como pensamos. Y hay veces que las circunstancias nos ponen a decidir entre las cosas que, que debemos hacer, o que nos ponen a decidir entre varias opciones, y uno tiene que siempre decidir que esas opciones en donde los valores de uno no se vean afectados. Y a veces es a veces que es por cuestiones de negocios, a veces que es por querer encajar en un grupo, que, que eso se da, que esta segunda circunstancia o ese segundo escenario que dibujo se da mucho entre los más jóvenes, entre los muchachos, que cuando quieren encajar en un grupo, entonces comienzan a hacer cosas que van en contra de los valores, y que esto es una forma de no aceptarse. O sea, que en el fondo estas son personas que no se aceptan ellos mismos, que dependen siempre de que otros los acepten, de la aprobación de otros, y si tienen que modificar sus valores lo hacen. Y esto es algo que no nos podemos permitir bajo ningún concepto. Que existen también otros aspectos que también me llamaron muchísimo la atención de este libro, que es que parte de la autoestima es no someter los deseos y las propias metas a los deseos de los demás. Y eso tiene mucho que ver con el concepto de altruismo que toca en Rand en sus obras, tanto en su libro El manantial como en La virtud del egoísmo, que toca el tema del altruismo, que es cuando el ser humano se niega a sí mismo, y de pronto es algo que la gente de pronto lo ve mal, o de pronto puede ser muy escandaloso o muy polémico, sobre todo para la gente que es sumamente religiosa. Y hay uno de los mandamientos que los cristianos tenemos, que de pronto uno le repiten mucho, que es que Jesucristo o Yeshua dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y es cierto, pero Jesús nunca habló de ama a tu prójimo más que a ti mismo. O sea, para poder uno amar al otro y para poder uno ser solidario con el otro, tiene que amarse uno antes. Y de esto se trata. No es que voy yo a sacrificarme, a ser un animal sacrificable por mi prójimo, y yo me niego a mí mismo y
y le doy al otro todo lo que yo me estoy negando. Y eso es algo que muchísima gente hace en virtud de... hay mucha gente que lo hace por hipocresía, por una falsa filantropía, o hay gente que lo hace simplemente para ser aceptado por los demás. Y bueno, el último aspecto que quise tocar es que dice este es un fragmento que a mí me gustó mucho y que se los quiero compartir. Dice que la única fuente de la autoestima es y solo puede ser interna, en lo que hacemos, no en lo que los demás hacen. Cuando la buscamos en lo externo y a la respuesta de los otros, nos abocamos a una tragedia. Hay personas que dicen que uno tiene que estar rodeado de gente con la autoestima alta, pero aquí Nathaniel Branden lo dice y yo comparto esto con él, que dice que no es estando o no es dependiendo de lo que los demás hacen, o no es buscando rodearse uno de gente con el autoestima alta, es que uno mismo tenga el autoestima alta. Y pienso que Nathaniel Branden lo que trata es de decir que una persona con la autoestima alta atrae a personas igual que él. Es como un imán. Es como un imán que la persona con autoestima alta, que eso es lo que va a atraer, que se le acerque gente con el autoestima alta. Entonces eso me gustó muchísimo. Ya para cerrar este programa, este programa va a tener una continuación, pero ya lo vamos a tener en nuestro programa de El Cafecito Filosófico que tendremos en algunos días. Vamos a tener ya el tema de la autoestima un poquito, lo vamos a profundizar un poquito más, porque de verdad que considero que ahora con ese tema de los encierros, que ahora pienso que por lo menos en Colombia está peor que antes, sí que vamos a necesitar hablar un poquito de esto. Yo sé que aquí yo toco el tema de Israel y de verdad, mil disculpas, pero yo sentí que de verdad era necesario, porque de verdad que más que si bien el tema de Israel y de nuestros valores es importante, pienso yo que también la autoestima que es importante y pienso yo que hay muchísima gente que necesita programas como estos, gente que le hable a uno de esto, gente que le diga a uno que, no, que siempre hay algo de donde agarrarse. Y hombre, si ustedes tienen la oportunidad de conseguir el libro, yo lo tengo en EPUB porque yo vivo en Barranquilla y de verdad que en mi ciudad este tipo de literatura poco se consigue. De hecho, muchos de los libros que de verdad me han interesado los he conseguido es por EPUB o los he bajado por iBooks desde mi iPod Touch. Entonces, si lo pueden encontrar, de verdad que se los recomiendo. Este es un libro para ir poquito a poco. Poquito a poco, es un libro que no es muy largo, pero que necesita ser leído, necesita ser reflexionado, necesita ser analizado poquito a poco. En, como comenzar como a reflexionar en ciertas cosas, y hay cosas que de verdad que no voy a tocar ahora mismo porque ya después se hace demasiado largo el programa, ya tiene más de 20 minutos, pero que lo vamos a continuar y vamos a profundizar un poquito más ya el autoestima viéndolo desde una perspectiva más filosófica. Y algo que me gusta mucho es tocar, es meter el tema del objetivismo y el tema de Ayn Rand en este tipo de reflexiones sobre el individuo,
sobre la autoestima y pienso que es súper importante. Y bueno, yo les voy a estar anunciando cuándo es que se va a subir, eh, porque de verdad que sí que no quiero que pierda del hilo. Yo no estoy acostumbrada a hacer lo que hacen que en muchas plataformas que dejan que la continuación y pueden y pueden a la gente esperar un montón de tiempo, no tampoco así, pero eso sí tengan paciencia porque ahora mismo me estoy leyendo La Rebelión de Atlas y es un libro bastante largo, bastante grueso, y de verdad que necesito también dedicar un tiempo a mi libro, a mi esposo, a mi hogar. Entonces sí necesito que me den un poquito más de tiempo, pero les prometo que antes de mitad de mes o quizá en estos primeros días del mes de mayo yo les estaré montando el programa. Entonces, bueno, sin más, me despido y quedamos pendientes para, para el cafecito filosófico y pa, pa, para los programas que van a ver que en el transcurso del mes que van a estar muy buenos. Bye.